La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. ¿Qué tal, amigos? Que el Señor les continúe bendiciendo. Les habla Hansel Somarribas, dándole la más cordial bienvenida al programa Conquistando tu Paz, que como siempre decimos, queremos motivarle, animarle, reforzar su vida espiritual, saber y motivarle de que todos los días tenemos que buscar del Señor, todos los días podemos buscar de Cristo, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y por tanto hay en nuestro corazón siempre un deseo de buscar del Señor, de buscar las cosas sagradas, las cosas santas. Hay un texto en el libro de Eclesiastés que dice que Dios hizo habitar la eternidad en el corazón del hombre. Es por eso que es muy natural, usted ve a personas, no importa si son de una tribu indígena o de una ciudad, del campo, no importa de dónde sean, siempre hay un deseo de buscar algo sobrenatural, algo más allá, algo en el universo. Y es que todos tenemos una necesidad de Dios. Y por eso este programa Conquistando tu Paz quiere motivarte para que todos los días tengamos comunión con Jesús. Nuestro deseo no es que seas un prosélito, un discípulo solamente de nosotros, sino que seas un fiel seguidor de Jesucristo. Que tu relación con Cristo crezca todos los días, se desarrolle todos los días y que todos los días tengas comunión con Él. Como siempre, traemos un texto de la palabra. Y el de hoy va a ser bien interesante porque vamos a hablar cómo el evangelio es para todos, por qué Cristo vino a morir por nuestros pecados y eso hizo que no importa la nacionalidad que tengamos, no importa el idioma que hablemos, no importa de dónde seamos, la cultura que tengamos, Cristo vino a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y en el camino, lamentablemente, el ser humano es así, en el camino vamos a darnos cuenta cómo hay gente que comienza a poner no tropiezos, pero sí requisitos y mandamientos donde sentimos que no encajamos. Ya para ser parte de ciertos lugares hay que cumplir ciertos requisitos, cuando Jesús simplemente nos habló y nos dice que es por la fe que somos reconciliados con el Padre, que es creyendo en su obra, en su sacrificio. Pero vamos a ver cómo la Biblia nos enseña desde el puro principio, en el libro de Hechos, cuando la iglesia comienza a crecer y a desarrollarse, cómo habían personas que no solamente decían que era por fe, sino que ponían mandamientos humanos, ponían trabas humanas y ya como que no era para todos. Y lamentablemente encontramos hoy en día lugares donde uno llega y como que uno no encaja, como que uno siente como si fuera una escalera y que los primeros peldaños no están y usted no sabe cómo subir, no sabe cómo crecer porque los demás peldaños están muy arriba, la gente está muy arriba y rápido quieren que lleguemos a ese nivel, pero estamos comenzando. La mayoría de nosotros queremos ir a un lugar donde me hagan sentir tranquilo, me hagan sentir bien y me hagan entender que Dios está ahí porque murió por mí, para bendecirme, para ayudarme, para que yo camine con Él, para yo servirle, pero también ese Dios que tiene misericordia de mí, que sabe que yo no soy perfecto, ese Dios que está cerca de mí para hacerme entender que si tengo algún vicio, tengo algún problema, Él está cerca para ayudarme. Pero a veces me hacen ver a un Dios que está tan lejos, que no, que Él nunca se va a fijar en mí, que Él nunca me va a ayudar. Y la Biblia habla sobre eso. En el libro de Hechos, si tú tienes su Biblia ahí, como siempre decimos, puedes abrirla o puedes encenderla en tu celular o en alguna tablet que la tengas por ahí. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1, dice lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. En el principio, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, los primeros cristianos, todos, absolutamente todos, eran judíos. No habían gentiles como usted y como yo, que entraríamos dentro del grupo de los gentiles, que eran los no judíos, sino que todos eran judíos y para ellos era muy normal guardar la tradición de Moisés, circuncidarse al octavo día, de que nacían al octavo día lo llevaban a un lugar donde le circuncidaban el prepucio del pene, además guardaban toda la ley de Moisés. Y cuando viene Cristo, muere por nuestros pecados, los gentiles comienzan a conocer al Señor, comienzan a entregar su vida a Jesucristo, comienzan a conocer a Dios, a entregar su vida a Dios a través de Jesús. Hay un cuestionamiento en la mente de los judíos. Ellos dicen: qué raro, nosotros guardamos la ley de Moisés, nos circuncidamos, pero estos nuevos gentiles como que no hacen nada, solamente creen en Jesús. Y había un grupo de ellos que dice el versículo 1 que llegaron de Judea a ese lugar y entonces comenzaron a decir que ya no era solamente creer en Cristo, sino que para ser salvos, o sea, para ir al cielo, ahora pusieron un nuevo requisito: circuncidarse y guardar la ley de Moisés.
No sé si se les parece hoy en día. Hay personas que vamos al lugar donde nos imponen ciertas cargas. Ya no solamente creer en Cristo, sino hay que hacer un montón de cosas. En algunos lugares hay que dar mucho dinero, en otros hay que comportarse de cierta manera, en otros hay que caminar muchas largas distancias. Y hay una serie de mandamientos que tenemos que tener cuidado. Cuando la gente que se había convertido a Cristo en Hechos capítulo 15 oyeron eso, seguramente dijeron, no, vamos a esperar un momento, vamos a esperar un tiempo. Eso de circuncidarse suena muy raro, mejor. Sobre todo los hombres se sintieron un poco incómodos con el tema. Y decidieron esperar un momento. Pablo y Bernabé, que eran los que habían llevado la predicación, discutieron con estos judíos, porque estos judíos ya estaban poniendo una carga, un requisito. Ahora no solamente creer en Cristo, sino que hay que circuncidarse y hay que guardar la ley de Moisés, algo que era imposible, que ni ellos mismos habían podido lograr, que ni ellos mismos guardaban la ley de Moisés, se lo estaban imponiendo a otras personas. Y es muy fácil para otros querer imponernos cargas. Y ya cuando usted viene a Cristo, viene a una iglesia o a algún lugar, usted siente que le ponen cargas, usted siente que ahora hay que orar todos los días 4 horas y que hay que ayunar a la fuerza, pero Jesús no habló sobre eso, Pablo no habló sobre eso. No es de imponerle cargas a la gente, no es de imponerle cosas más que hacer a las personas, es simplemente tener una relación creciente con Jesucristo. Y si en el transcurso de esa relación creciente yo tengo que orar mucho tiempo, lo voy a hacer. Si en el transcurso de esa relación hay que ayunar, lo vamos a hacer. Si hay que congregarse, hay que hacerlo, por supuesto que sí, pero ya no es una carga. Y esta gente le dice al final del versículo 1, mire qué interesante: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, la salvación, el ir al cielo, ya no era porque Cristo había muerto, sino era eso y además otras cosas. Le habían sumado otras cosas. Y usted ve que hay lugares donde no solamente Jesús es lo importante, sino que hay que hacer otras cosas para poder ir al cielo. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. En el versículo 2, Pablo y Bernabé discuten con estas personas, entran en contienda con estas personas y deciden ir a Jerusalén para tratar el asunto con la gente que eran líderes en Jerusalén. Dice el versículo 3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, o sea, gente como usted y como yo, que no éramos judíos, que no somos judíos, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho a través de ellos. Versículo 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo, pero seguían siendo la secta de los fariseos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, Pablo estaba contando, miren, fuimos a predicar y mucha gente conoció a Cristo, mucha gente se entregó, mucha gente dejó sus pecados pasados. Y cuando la gente se sentía contento por lo que Pablo estaba diciendo, se levanta un grupo de personas que pertenecían a la secta de los fariseos. En una secta respetada, una de las más antiguas que se habían generado en el periodo intertestamentario, una secta que creía en Dios, y algunos de ellos se habían vuelto a Cristo. Y cuando ellos se ponen de pie dicen: está bien, nos parece perfecto que los gentiles hayan conocido a Dios a través de Cristo, pero es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Otra vez insistían sobre el tema. Insistían, ya no es solamente Cristo, ahora comenzaron a imponerles cargas y reglas y era muy difícil para ellos. Es como cuando uno le ponen cargas, tienes que cumplir con eso y tienes que ir todos los días a la iglesia y tienes que hacer este montón de cosas para ir al cielo. Jesús nunca habló de eso. Y lo que antes era lindo, lo que antes era maravilloso, tener esa relación con Dios, ahora se convierte en una carga. Y ellos querían convertir lo espiritual, lo hermoso, de tener una comunión con Jesucristo directa, lo querían convertir en una carga. Ya no solamente comunión con Cristo, sino que había que circuncidarse. De nuevo los hombres dijeron: no nos parece, vendremos otro día cuando arreglen ese asunto. Y además de eso, guardar la ley de Moisés, los mandamientos. ¿Conoce los 10 mandamientos? Por supuesto que sí. Y no solamente eso, habían 613 mandamientos en total que los judíos debían de guardar. Era algo complicado, era algo difícil, era algo que, como vamos a ver más adelante, ni ellos mismos lo habían podido guardar. Era algo difícil, sumamente complicado, y Pablo y Bernabé están discutiendo, se levantan los fariseos y de nuevo dicen: tienen que hacer este montón de cosas. Dice el versículo 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro está diciendo: yo fui a la casa de unos gentiles, de una gente que no era judía,
Y entrar a la casa de un no judío era contaminarse para ellos, pero Dios mismo llevó a Pedro allí, un hombre que se llamaba Cornelio. Pedro le predicó, el Espíritu Santo los llenó a ellos, fue algo, una experiencia maravillosa, y Pedro les está diciendo, yo fui testigo de cómo Dios los usó y cómo Dios purificó por la fe sus corazones, porque es la fe en Cristo lo que purifica el corazón, no es hacer un montón de cosas como requisitos, es la fe en Cristo, y esa misma fe va a ir transformando mi estilo de vida, va a ir cambiando mi estilo de vida, pero no como un requisito para poder ser salvo. Los judíos habían dicho, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley de Moisés para poder ir al cielo. Y Pedro dice, no, porque yo fui y les prediqué y Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Le dio el mismo Espíritu Santo y purificó por la fe sus corazones. Tu corazón puede ser purificado por la fe en este momento. Tal vez usted dice, pero es que yo soy tan malo, he sido tan malo, yo no voy a ninguna iglesia, yo fumo, yo tomo, yo me porto súper mal. No te estoy diciendo que eso esté bien. Te estoy diciendo que si crees en Cristo, la misma fe en Cristo va a purificar tu corazón. Y cuando tu corazón es purificado, de adentro hacia afuera, todo tu ser va a ir siendo purificado. Cuando te des cuenta, ya no tendrás un deseo por fumar, ya no tendrás un deseo por seguir emborrachándote, ya no tendrás un deseo por ser infiel a tu esposa. Vendrán tentaciones, pero la fe en nuestros corazones, mi fe en Cristo, va a ir purificando toda mi vida. Es por eso que el cristianismo es transformación de vida. Entonces ya no haces cosas para ser aceptado. Ahora, como eres aceptado por la gracia de Dios y por la fe, entonces tu vida va a ir transformándose, tu vida va a ir cambiando. Pero el primer paso es entregarle la vida a Cristo. El primer paso es purificar por la fe mi corazón. Y cuando mi corazón es purificado, cuando mi corazón es transformado por el poder de Dios, todo lo demás va a ir siendo transformado también. Y Pedro dice en el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, ninguna diferencia entre judíos y gentiles, éramos igual delante de Dios, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, atención al versículo 10 de Hechos 15, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro le está diciendo, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nosotros hemos podido cumplir la ley de Moisés. Nunca hemos podido cumplir esa ley. ¿Por qué estamos tentando a Dios poniéndole a los gentiles algo que ni nosotros mismos hemos podido hacer? Yo me imagino que los judíos, los de la secta de los fariseos, que fueron los que dijeron, sí, tienen que circuncidarse y además de eso tienen que guardar toda la ley, se vuelven a ver y tal vez se preguntan uno al otro, ¿usted guardó toda la ley de Moisés? Sí, no, yo tampoco. Entonces mejor hagámosle caso a Pedro. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo cargas a la gente que ni nosotros con un dedo hemos querido mover, hemos querido llevar. Nos ha costado montones. Sabemos que es imposible para el ser humano guardar la ley. Por eso viene Cristo, para purificar por la fe nuestros corazones. Y entonces, una vez purificados, es más fácil obedecer a Dios. Es sumamente más sencillo agradar a Dios en lo que antes no podíamos agradarle. Hay gente que antes no podía decirle que no a un cigarro, no podían decirle que no a una fiesta, no podían decirle que no a emborracharse. Pero cuando Cristo viene y purifica su fe, Él sabe ahora que es templo del Espíritu Santo y comienza a cuidarse, comienza a caminar de una manera distinta y diferente. Y Pedro dice, no tentemos a Dios, porque si nosotros no hemos podido llevar esta carga, no se la impongamos a los demás. Sigue diciendo el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús. Vea el contraste entre la ley de Moisés y la gracia. Seremos salvos. Seremos salvos por la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Quieres ser salvo tú? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres salvar tu vida? ¿Quieres ir al cielo? Como dice el versículo 1, esa gente dijo, no, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley para poder ser salvos. Pedro en el versículo 11 dice, no, es por la gracia, es por la fe en Cristo que podemos ser salvos. Te invito para que hagas una oración conmigo y purifiques por la fe tu corazón. No importa lo que hayas hecho antes, no importa las cargas que te han puesto, déjalas a un lado y simplemente entrega tu corazón a Cristo. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Quiero quitarme este montón de cargas que llevo encima, Señor. Reconozco que solo tu sangre preciosa puede darme vida eterna y que es por la fe en Cristo que yo purifico mi corazón en el nombre de Jesús. Lo mejor está por venir para tu vida. En nuestra pantalla están nuestros números telefónicos, nuestra dirección en internet, nuestra página en Facebook, nuestra página web. Queremos conocerte, queremos saludarte, queremos orar por ti personalmente. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste